Lo que va a pasar en Cuba. Fabián Cebarrio. ¿Este también es pro balas o no es pro balas? Mi abogado aquí. A ver. Lo peor, lo que va a pasar en Cuba. Fabián Cebarrio. No sé quién es este señor. Yo estuve en Cuba alrededor del 2005. Fidel, Interesante. en aquel entonces, todavía estaba vivo, y el país parecía un animal viejo que seguía avanzando por pura inercia Basado. hasta morir en la agonía. Basado. Intenten no juzgar quién era yo entonces, porque yo fui allí, como casi todo el mundo, a hacer turismo. A creer, en cierto modo, que mirar es entender. En busca de una serie de fotos caribeñas bonitas, así que alquilé un coche y me fui desde La Habana hasta Santiago. Pensaba que estaba haciendo un viaje Eso son 10 horas de viaje en carro. y no tenía ni idea de que el viaje me lo estaba haciendo a mí el propio destino. Porque el viaje al final se convirtió en uno de esos que luego te definen como persona. Sin ir más lejos, lo que viví allí explica mi anticomunismo feroz. Basado. Desde luego, hoy no lo haría igual. Ni con esa ligereza. Hay cosas que cuando las ves con el tiempo te das cuenta de que no eran inocentes. No pienso volver a Cuba mientras mi dinero contribuya a financiar un régimen corrupto, despiadado y Pasado, ¿por qué está tan pasado este señor? No lo conocía, pero está muy pasado. atroz. Antes de ir me dijeron que llevara medicinas, ropa, cosas básicas. Y yo me lo tomé como algo casi pintoresco, folclórico. El folclore de la miseria que muchos ejercen cuando viajan a países semejantes. No sería para tanto, ¿no? Hasta que lo ves, hasta que la pobreza deja de ser una idea y se convierte en una cara que te devuelve la mirada. Recuerdo casas cayéndose sostenidas casi por pura obstinación. Ancianos sentados, quietos, mirando la calle como si ya no esperaran nada. Y niños jugando con lo que fuera, inventándose una especie de infancia con 4 cosas. Y luego había algo más. Un silencio extraño. Incluso cuando la gente... ¿Ustedes sabían? Corre, si quieres yo te acompaño y te presento a alguien, bro. No te preocupes. ¿Ustedes sabían? Que Perón y Pinochet se habían tirado fotos. Esto incluso fue después de lo de Allende. ¿Ustedes lo sabían? Yo no sabía esto, bro. Yo no sabía que eran amiguis. No sabía que eran amiguis. ¿Sabes lo que te digo? Qué raro. Perón era anticomunista, Pandro. Sí. Pero yo no sabía esto, bro. ¿Tú sabes lo bien que me hubiera venido esto en el debate con Pochoclo? ¿Tú sabes lo bien que esto me hubiera venido en el debate con Pochoclo? Y esto no lo sabía, bro. No tenía idea. Qué raro. Miño, miña, 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 miña. Pandrito, el tipo está narrando bien el vídeo y tú lo interrumpes. Así que puedes por favor mandarme un besazo. Tengo un beso, mi rey. Precioso. gente hablaba, había silencio. Porque la gente hablaba, claro, pero no de todo. Jamás oí pronunciar el nombre de Fidel Castro. Si alguien quería referirse a él, se tocaba el mentón haciendo el gesto de una barba larga y ya está. Es así. No, ¿quién dio esa orden? Y ya está, y no decías más nada. Era como Voldemort, ¿viste? Porque nunca sabías quién podría estar escuchando. Tu vecino, tu amigo, tu primo, cualquiera. Y aún así, por encima de todo, seguía flotando el relato. La revolución, la épica, la promesa eterna. Carteles por todas partes. Frases, consignas, rostros. Una especie de religión civil. En las carreteras, en las fachadas desconchadas, en los muros que ya no sostenían nada, salvo con... Bueno, es que resulta que Perón era amigo del otro presidente chileno, que en realidad eran Chile y Argentina un solo país. Que en realidad querían hacer Chile y Argentina un solo país. Ok. Consignas aparecía siempre la misma liturgia visual. Rostros elevados a iconos. Frases convertidas en dogma.
símbolos repetidos hasta perder su significado original y adoptar algo más profundo y, desde luego, mucho más inquietante. La revolución se presentaba como una especie de fe en curso. ¿Por qué el señor habla tan bien y tan fluido, bro? Había sido convertido en una figura mística, suspendida entre lo humano y lo divino, como esos santos que ya no pertenecen del todo Culto al líder. al mundo de los vivos. Su imagen aparecía multiplicada hasta el infinito, omnipresente, como si estuviera observándolo todo o custodiando cada gesto. Como todo Mesías, tenía sus profetas, sus sermones rescatados del pasado, citados con precisión casi bíblica, repetidos en aulas, en plazas. Qué bien habla este señor, porque habla así, bro. Porque los españoles hoy... Así es como yo me imagino que hablaba la gente en el Quijote, bro. Así es como yo me imagino que hablaba Hernán Cortés, bro. Así hablaban los españoles antes, ¿viste? Así tenían que hablar. Cuando llegaron a América tenían que hablar así, bro. ¿Por qué dejaron de hablar así los españoles, bro? Porque ahora dicen, ¿qué pasa, tronqui? ¿Por qué cambiaron, bro? ¿Por qué no seguían hablando así? Si hablaran así en los doblajes estuviera bien, ¿entiendes? En conversaciones vigiladas por la costumbre. Tenía discípulos, habían heredado exactamente su misma inercia. Y sus evangelistas reproducían el relato oficial con la misma disciplina del que no puede permitirse dudar en voz alta. Fidel incluso había hecho su camino iniciático, recorriendo la isla para expandir su palabra divina, y había sufrido Fue a predicar la palabra del evangelio comunista por toda la isla. martirio, igual que Cristo. Le faltó resucitar, aunque muchos seguramente lo estén temiendo hoy mismo. Basado. Lo más desconcertante no era la No puedes tirar factos con una elocuencia tan cabrona, bro. O sea, no sé, debería ser ilegal, bro. existencia de esa narrativa a todas luces falsa, sino la capacidad para sostenerse incluso allí donde la realidad la desmentía de forma contundente. No importaba tanto la veracidad de lo que se contara, sino la función, dar forma, dar sentido, evitar el vacío que quedaría si de repente nadie creyera en nada. Durante años se ha repetido una explicación muy cómoda: el embargo, el enemigo externo, la culpa siempre colocada al otro lado del mar. Pero hay mentiras que sobreviven porque contienen una parte de verdad y otras que sobreviven porque resultan necesarias. En Cuba el régimen se sostiene por ambas cosas. Lo que yo vi no se sostenía con solo relatos geopolíticos, había algo mucho más íntimo, más profundo, un sistema que había aprendido a perpetuarse precisamente gracias a sus fracasos. En La Habana, obviamente, me recibió el malecón. Y al caer la noche, aparecían ellas. Eran algo integrado, casi inevitable, como si también formaran parte del paisaje. Las jineteras. Caminaban despacio, midiendo las miradas, calibrando las distancias. Habían sus gestos, Buscando las presas. algo que me resulta difícil todavía hoy de descifrar. Cansancio, tal vez, estrategia. Una mezcla de dignidad y de resignación, una especie de lucidez prematura. Estaban tan integradas en todo que alguna vez incluso se me ofreció una en el hotel occidental donde me esperaba, a saber qué sobornos tenía que pagar para poder cruzar esa frontera entre los vivos y los muertos. Recuerdo un alemán que rondaría los 70 años, comiendo en un paladar con una chica que no tendría más de 15. Le decía, come, Los normal en Cuba. come, como si estuviera haciéndole un favor. Y lo peor es que hay tanta miseria, tanta jodida miseria, que incluso puede que llegues a verlo verosímil. Tu cerebro está tan abrumado que llegas a preguntarte, ¿y si es cierto que le está haciendo un favor? Cuba está tan distorsionada, los parámetros de lo que allí ocurre son tan diferentes, que no entra dentro de las posibilidades lo que harías en cualquier otro lugar del mundo: coger a ese hijo de puta alemán y reventarle la cara a hostias. Pero es Cuba, bro. Matarlo allí mismo. Porque la otra opción que tiene esa muchacha, Mira que te gustarían los libros de Arturo Pérez Reverte si te gusta ese hablar. Ok. y en este caso no es una falacia de falso dilema, es morir de hambre. Y esa estampa podría haber resultado ¿Cómo se llama el canal? Fabián Sebarrio.
Está cabrón, bro. El tipo habla muy bien, bro. Lo suficientemente repugnante de por sí, si estuviera Está haciendo esto sin un guión, no me lo creo, bro. suspendida en el espacio-tiempo. Pero tal vez lo que lo hacía más sórdida era la naturalidad con la que los camareros e incluso los turistas asistíamos a ella. Parecía como si fuéramos cómplices inevitables. El malecón en el fondo siempre ha sido una frontera simbólica entre lo que es y lo que podría haber sido. Con mi coche conduje por carreteras largas, casi vacías, atravesando pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido por decreto. Y en cada kilómetro entendía un poco más, aunque entonces no supiera nombrar exactamente lo que estaba viviendo. Entendía que hay lugares donde la historia simplemente se estanca. En algún punto del camino quise detenerme a ver un ingenio. La palabra suena casi hermosa. Es como si contuviera una promesa de inteligencia o de delicadeza. Los ingenios en Cuba, bro, están en la mierda. En la mierda total. Parecen del siglo XIX, bro. O sea, los ingenios en Cuba que todavía recogen, los que recogían, porque ya todos están rotos, azúcar, y la refinaban y cosas así, eran de la época española. O sea, de cuando los españoles. De cuando Cuba era española. No se remodelaron nunca. En Cuba, Una locura total. un ingenio son los viejos... Todavía en la época de Batista servían, porque eran bastante recientes. Pero desde Fidel Castro acá nunca se han remodelado. O sea, no, nada, es exactamente el mismo ingenio de hace 200 años. complejos azucareros, unas estructuras donde durante siglos se procesó la caña y con ella la historia entera de la isla. Tuve que desviarme varios kilómetros por una carretera sin asfaltar, una especie de cinta de polvo que parecía alejarme de cualquier idea cómoda de viaje. El coche avanzaba levantando una nube seca y el paisaje iba adquiriendo un tono desvaído. Cuando por fin apareció el ingenio, que era más ruina que cualquier otra cosa, más pasado que presente, desde luego, ocurrió algo que no supe anticipar. Pero dije el nombre del canal ahorita, ¿sabes? Cuando lo resuba al canal a YouTube lo ves ahí, pero no me acuerdo cómo se llama el canal, pero cada 5 minutos lo puedo buscar así. De la nada más absoluta empezaron a surgir ¿Sabes de qué parte de España es Fabián Cebarrio? No me digas que de Galicia. espectros. Primero eran unos pocos niños, luego más, luego adultos, luego viejos lisiados, figuras espectrales, anegadas de miseria. En cuestión de segundos eran decenas que me rodeaban. Me hizo no obras y me da pena, bro. Fabián Cebarrio, bro. Venían hacia mí con una urgencia que no dejaba espacio ni siquiera para la vergüenza. Si hubieran pedido dinero habría sido más fácil, pero no lo pedían. Solo querían lo esencial: comida, ropa, medicinas, cualquier cosa. No vean porque les daba pena, bro. Las manos se levantaban, sin llegar a resultar amenazantes del todo, simplemente suplicaban. Había en esos brazos una especie de coreografía involuntaria, casi bíblica, como si ese gesto hubiera sido repetido tantas veces que ya no pertenecía a individuos concretos, sino a una especie de necesidad colectiva. Así que abrí el maletero y empecé a repartir lo que llevaba con una especie de automatismo nervioso. Cada cosa que entregaba desaparecía inmediatamente, pero no había violencia, solo prisa, urgencia, hambre. Cuando cerré el maletero, los brazos seguían en alto. Imagino que era una postura aprendida frente al mundo. Volví al coche con una sensación muy difícil de nombrar. Desde luego no era culpa, aunque había algo de eso. Tampoco había compasión en el sentido cómodo de la palabra. Era más bien la intuición brutal de haber visto algo que no terminaba de encajar en ninguna... Me parece que está escribiendo un libro en tiempo real, bro. O sea, el tipo habla tan bien y las palabras están tan bien escogidas en el momento exacto que parece que está narrando un libro, bro. Si este tipo está improvisando todo esto, está escribiendo un libro en tiempo real, bro. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo este tipo habla tan bien, cabrón? Es que es escritor, pero escribe en tiempo real, ¿entiendes? Está rapeando el libro. Narrativa simple. Total, que arranqué, me alejé por la misma carretera de polvo y allá en el retrovisor durante unos segundos todavía se distinguían las figuras, los brazos, el ingenio desplomándose detrás como un decorado de otro siglo. Y luego todo se desdibujó, pero no llegó a desaparecer de mi memoria porque algo mío se quedó ahí, en ese ingenio abandonado de la mano de Dios y de la revolución. A lo largo de esa carretera infinita había decenas de personas pidiendo que las llevara. Así que me dejé llevar por la curiosidad y una especie de necesidad difusa de reparar algo que no era capaz de nombrar. Me detuve
y ofrecí a un tipo que se subiera a mi coche. Se llamaba Juan. Era un hombre esquelético, de una delgadez que no parecía una condición física, sino más bien una biografía. Pero en la mirada había otra cosa, una inteligencia viva, alerta, como si todo lo que le faltaba al cuerpo lo hubiese ganado en atención al mundo. Llega un punto del trayecto en el que el hombre me pide que frene, sin explicar por qué. Paro a un lado de la carretera y antes de que pudiera preguntar nada, Juan había saltado fuera del coche. Se internó unos metros entre la vegetación y volvió con varios mangos entre las manos, todavía tibios por el sol, como si los hubiera arrancado de un verano más generoso que todo lo demás. Se sentó en el... Qué bonita elección de palabras, bro. Todavía tibios por el sol, como los hubiese arrancado de un verano más generoso que todo lo demás. Espectacular, bro. coche, partió uno con las manos y me ofreció la mitad. Imagino que en su lógica, aceptar un trayecto implica necesariamente compartir lo que pueda darte el camino. Por un momento todo tuvo una especie de normalidad extraña, como si estuviéramos simplemente viajando y nada más. Pero entiendan lo siguiente, en mi lógica de vivir en la opulencia, detenerse a coger unos mangos es algo festivo, lúdico, forma parte de una anécdota de viaje. En su lógica, era pura supervivencia, porque yo creo que Juan no iba a comer nada más ese día. Más tarde le comenté que se me había acabado el gas del mechero y si podía comprar un mechero nuevo en algún sitio. Él me pidió que le enseñara el mechero, lo giró entre los dedos y me pidió si podía quedárselo. Estoy hablando de un mechero Bic, el típico mechero que tiramos una vez se acaba el gas. Pero él me En Cuba se reutiliza. Las cosas que son desechables en Cuba se reutilizan. explicó que ahí podía reutilizar la piedra, el muelle, los tornillitos. Los mecheros, bro. Que la gente aquí las compra y los bota. La gente aquí compra los mecheros y cuando se acaba los botas. En Cuba se reutiliza todo. O sea, lo desarman, le vuelven a poner el gas, lo arman de nuevo y a seguir funcionando. Evidente que éramos flores de mundos De hecho, distintos. hay tiendas en Cuba que se dedican a eso, a reutilizar mecheros. Déjame ver si encuentro alguna. Reutilizando mechero en Cuba. No sé si hagan imágenes en internet sobre eso, pero en Cuba la gente hace eso. Desarman los mecheros, mira. Hay tienditas que tú vas y te rearman el mechero. Un mechero, bro. Acá Es en una Cuba- cosa reutilizable. La gente Puedes darte play, por favor. TikTok puede funcionar como una página Acá en normal. Cuba la gente fuma demasiado, tanto que existen reparadores callejeros de los... No es que la gente fume demasiado, es que los mecheros se reutilizan porque incluso esto que es desechable, es reutilizable acá. No es que fumen demasiado, es que no tienen para comprar otro mechero. encendedores, estos artefactos que utilizan para prender un cigarrillo. Nosotros vamos a fumar droga, por eso se abre esa misma. Acá en Cuba localmente le dicen fosforera. Miren, está reparando aquí el señor una de esas fosforeras que le trajo acá. Se reutiliza, pero me da gracia como el chamaco lo ve. Y la primera conclusión que saca es que en Cuba se fuma mucho. No, no es que en Cuba se fume mucho, es que no hay mecheros. La suya era una forma de inteligencia práctica, nacida de la más A absoluta. mí estas cosas son... Como ya lo tengo tan normalizado, me cuesta decírselo a ustedes como una curiosidad antes de entenderme que en el mundo entero se votan. O sea, como para mí lo normal era reutilizar el mechero, no se los digo como una curiosidad porque yo lo tengo normalizado. Es como cuando vi el video de Julia Buenaventura, que dijo, no, en Cuba, por culpa del bloqueo de Donald Trump, ahora que les hizo, la gente ya no puede usar tractores y están utilizando arados de bueyes. Y yo, como no, siempre lo hemos hecho. O sea, siempre, desde que yo tengo uso de razón, yo he ayudado a mi abuelo cuando era un niño arando con bueyes en el campo. O sea, no hay tractores porque no hay gasolina, nunca ha habido. Siempre hemos arado con bueyes. Y ella dice, no, eso no se hace en el resto del mundo. Y ahí yo me enteré, en el resto del mundo no aran con bueyes. Lo hacen con tractores. No, en Cuba es con bueyes, ¿sabes lo que te digo? De toda la vida. Pero bueno. Necesidad. Se habla mucho del ingenio de los cubanos reciclando. Hostia, pues ahí tienes un ejemplo en primera persona. En ciertos perímetros todo parecía funcionar. Los hoteles, los paladares, los restaurantes del gobierno, el Copelia, la bodeguilla de en medio, todos mantenían una especie de coreografía cuidadosamente afinada. La música siempre sonando, los colores bien saturados, los camareros se movían con una precisión teatral. Era una Cuba pulida, como si alguien hubiese
conseguido preservar una versión exportable del país bajo una campana de plexiglas. El tiempo transcurría en esos lugares de un modo distinto. Las paredes desconchadas incluso parecían bonitas. Formaban parte de una escenografía deliberada. Todo tenía un aire de autenticidad controlada. Pero bastaba dar unos pasos, 4 o 5 metros, a veces menos, cruzar una esquina, apartarse un Y poquito empezabas a ver la mierda, bro. de la ruta prevista y entonces la escena cambiaba de golpe. Sin Eso, hay partes en Cuba que yo los puedo mostrar que son literalmente así. Literalmente así. Tú caminas una cuadra y es otro mundo completamente diferente. Una cuadra caminas y es un mundo completamente diferente. Vamos a venir aquí a Cienfuegos. Vamos a ir a ver si se lo puedo mostrar. Este es el Muelle Real. Esto es zona turística. Esto es de lo más bonito que vas a ver en Cienfuegos. De lo más bonito que vas a ver en Cienfuegos. El Muelle Real. Esto es zona turística. Esto es para los turistas, ¿ok? Yo me he sentado aquí. Conversábamos con los colegas. Con una botella de ron barato. Y una guitarra a las 4 de la mañana. A cantar canciones contrarrevolucionarias. Y por acá, tú ves y tú dices, coño, qué lindo. Aquí, ahí, esa montaña que ven ahí, son árboles que ya están talados. Pero ahí había una cantidad de basura. Una peste y una cantidad de basura. Mira, esta chiquita yo la conozco. Desenfoco. Vamos a ver si aquí hay para ver. Ahí. Es esta parte que están viendo ahí. No me deja ir hasta ahí. Porque ahí había una cantidad de basura. Y una cantidad de peste que no te lo puedo explicar, bro. Había una peste ahí. En esa esquina. Aquí. Detrás de esos árboles. Hay una cantidad de cadáveres de animales. Y una peste que lo hueles y se te aguan los ojos, cabrón. Ahí se te aguan los ojos. Mira lo sucia que está el agua. Mira lo sucia que está el agua. Todo eso es basura. Y justo allá está la zona turística. Y eso es a esta distancia del Parque Martí. El Parque Martí se ve así. Cúpulas francesas. Esto aquí lo fundaron los franceses. De hecho, ahí hay una roseta en el medio del piso, que es donde se empieza a fundar la ciudad. Este es el centro de la ciudad. Esto fue lo primero que se fundó de la ciudad. Todavía con arquitectura francesa. Y es lo más bonito. O sea, lo primero que se funda de la ciudad hace 200 años es lo más bonito de la ciudad. El resto que hicieron los comunistas es pura basura. Es increíble cómo la arquitectura francesa, europea al final, duró más que el resto. Pero eso es el Parque Martí, eso es el centro de la ciudad. Vámonos un momentico a Reina, que está a 2 cuadras, como se dieron cuenta. Ya cambió la imagen ya. Esto es a 2 cuadras. Esas cúpulas que vieron ahí son el centro de la ciudad, que están justo aquí. Esto que les acabo de enseñar es el Parque Martí justo aquí. Aquí a 2 cuadras. Mira la acera. Las hierbas saliendo de la acera. La mierda saliendo del alcantarillado. Las puertas de madera. Las ventanas casi rompiéndose. Esta mierda de ladrillo sin pintar. Todo medio roto. Las antenas para intentar coger un poco de señal. La gente sin camisa en la calle. Un solo carro en toda la carretera. Los baches en el medio de la calle. Las calles rotas. Hasta la cámara se nubla. Y esto es, nada, a 2 cuadras del centro de la ciudad. Mira, aquí ves el Parque Martí. La zona turística. Que más o menos ahí medio setal. Y doblas aquí mismo. Ya está la calle destruyéndose. Ya esto aquí es Sound. Piltover. Sound. Directamente. Aquí, en esta zona de Reina, es donde viene el agua con mierda en la pluma. Entonces así, abres la puerta. Buena Vista y Tulipán, un desastre. Un desastre. No, vamos a ir a un momento Vamos a ir un momento. ¿Dónde quedaba? Reparto Buenavista. Ahí está. Vamos a ver si el mapa coge por ahí. El mapa ni coge por Buenavista, man. Los cabrones de Google ni se metieron en el barrio de Buenavista. De pinga, cero. Mira esto. Esto es monte directamente. Esta pinga aquí. Esto es un desastre, bro. Ni siquiera me dejaron entrar al barrio de Buenavista, bro. Ellos saben dónde meterse. Ni siquiera me dejaron entrar al barrio de Buenavista, cabrón. De pinga. Esto es un desastre, bro. Y esta es la parte bonita, la parte de afuera. Al barrio adentro donde yo quería entrar. ¿Dónde está por aquí? San Lázaro, bro. ¿Dónde está San Lázaro aquí? Pueblo Grifo. Reparto del miedo. San Lázaro. Aquí está. Reparto San Lázaro. Déjame ver si cogió por aquí.
No, no me deja entrar para adentro de San Lázaro. Mira San Lázaro, bro. Mira San Lázaro como está, bro. Mira esto. Oye, para el segundo los vídeos del canal en la hueva, Conrad. Estás espirruñando del ban. Mira esto, bro. Mira esto, bro. Mira esto. No hay carretera, no existe la carretera. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cómo? Eso es de una palma. ¿Cómo llegó eso ahí? No sé. Mira esto, bro. Bro, parece un barrio de Bloodborne, te lo juro. Tú sabes el miedo que da pasar por ahí de noche. Caminar por ahí de noche. Ahí matan gente, ¿entiendes? Pero bueno, en fin, bro. XD. Vámonos. Transición, sin aviso. Se apagaba la música. O quedaba allí lejos flotando como si perteneciera a otro mundo. Y los colores se volvían más opacos y, por supuesto, más honestos. Allí estaba la otra Cuba, la que no se anuncia ni se ilumina. Lo inquietante no era que existieran dos realidades, sino que convivían tan cerca sin tocarse del todo, como si una necesitara de la otra para sostenerse. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay algo profundamente obsceno en la izquierda acomodada europea cuando habla de Cuba. Basado. Lo hacen desde pisos amplios, con la nevera llena, el futuro resuelto. Cuando visitan el país, van a hoteles sentirse en el lado correcto de la historia, contra el imperialismo, por el pueblo, Por el pueblo, dice. Y jamás hablaron con alguien del pueblo en Cuba. sin pagar el precio de estar allí. Y mientras tanto, la isla, la gente hace malabares para sobrevivir, y esa realidad les importa un carajo, porque no encaja en su relato. Lo que defienden no es Cuba, es una idea de Cuba, un decorado, un símbolo congelado en los años 60 que les permite seguir creyendo que existe un modelo alternativo al capitalismo, aunque ese modelo lleve décadas produciendo miseria, represión, silencio. Niñas a merced de hijos de puta. Basadísimo, bro. Hay una ceguera voluntaria en todo esto, una decisión está el cinismo, el de quienes denuncian cualquier abuso en Occidente con una lupa quirúrgica, pero cuando se trata de Cuba bajan el volumen, matizan, contextualizan, relativizan. Una doble vara de medir Sofistas. que revela algo profundamente incómodo, que hay sufrimientos que les parecen políticamente útiles y otros que prefieren no ver para no mancharse las manos de sangre. Lo que sostienen los Pablos Iglesias de turno es una estructura de poder cerrada. Usted se encuentra aquí. Interesante. Voy a ponerles en la foto porque no sé si esta mierda me buxee. Me voy a poner la foto. No se ve mal la portada de... No se ve mal la portada del libro, ¿eh? Me lo está vendiendo el cabrón. Me lo está vendiendo el cabrón. Está duraco, ¿eh? Puede ser. Envejecida, que se protege a sí misma mientras exprime a su propia gente. Lo hacen desde la distancia, desde la seguridad, desde esa superioridad moral de salón, que no tiene que enfrentarse a horas de colas para comprar pan, ni tiene que chupar pollas ancianas a cambio de un plato de comida, ni tiene que bajar la voz Qué basado está el cabrón, bro. La casa del libro lo digo, ¿eh? ante las Lee la pegatina. De cómo las filosofías clásicas pueden ayudarte a ser un mejor primate en un mundo difícil de comprender. Puede ser interesante. sospecha constante de que alguien esté escuchando. Es muy fácil ser valiente cuando no hay nada en Creo juego. que canal más duro, bro. Me voy a a suscribir al canal, bro. Este tipo, cada cuánto saca video, bro. Porque es impresionante de escuchar, bro. Qué locura, bro. Los mitos del odio.
Qué elocuencia para hablar, bro. Lo que va a pasar en Irán. Qué loco, man. Los minutos del odio. Qué locura, bro. Qué tipo más basado, bro. El efecto Japón o el poder del contexto. Qué locura, bro. Qué manera hermosa de hablar, bro. Qué puta locura, man. Luego, coño, lo difícil es mirar de frente y aceptar que en nombre de una idea, Cuba lleva demasiado tiempo viviendo lo injustificable. Hablan de dignidad, de resistencia, de soberanía, mientras cobran sueldos que en Cuba no lo verían en 10.000 años. El que camina descalzo. Viven un relato viejo, oxidado, que huele a naftalina, pero que todavía les sirve para no admitir que su utopía fracasó hace décadas. Prefieren sostener un cadáver político, un cadáver que se pudre, que apesta, que hiede, que contagia todo lo que toca con gangrena, antes de reconocer que aquello ha degenerado en una maquinaria de control, de miseria y de miedo. Y lo hacen con una tranquilidad insultante porque saben que nunca van a tener que vivir bajo ese... Bro. Qué locura, bro. ¿Dónde estaban los S? Qué puta locura de video, brother. Cine. Cinematografía. Espectacular. Maravilloso. Me encantó. Después lo veo. Espectacular. Qué la vida. Qué manera de hablar, bro. Qué puta locura, bro. Hace pornografía con la palabra, bro. Qué puta locura, bro.